Judá. Sí. Desde el versículo número 40 al 41, y vamos a tener una transición y nos vamos a otro texto para darle continuidad al suceso sobre todo. ¿Lo tiene, mi amado? Primer libro de Reyes, capítulo número 22, verso número 40 al verso 41. Y leemos la palabra de nuestro Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías su hijo. Verso número 41, leámoslo por favor. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Recuerden, amados, si ha traído su celular, les suplico, lo ponga en vibración o en silencio para que no le estorbe el ruido, alguna llamada, si a usted o a su hermano en la fe. Si vamos a orar, vamos a poner en esta preciosa noche esta enseñanza. Hoy predicaremos por el tema malas compañías. Amén. Hoy vamos a predicar por el tema malas compañías. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre celestial, gracias nuevamente por habernos traído a tu casa. Gracias porque tu pueblo se dispuso para orar, se dispuso para buscarte. Y ahora, oh Dios, que estamos sentados en este momento a la mesa espiritual, que sea tu gracia, Padre amado, derramándose de una manera especial en la vida de cada uno de los presentes. Suplicamos, Señor, que tu buen espíritu, Padre, manifieste en esta noche, oh Dios, esa palabra que mi alma, mi espíritu y esta carne necesita recibir. Necesito, Señor amado, aprender tu voluntad y claro que sí, necesito también ponerla por obra. Mucho más sabiendo que estoy viviendo en un tiempo donde la maldad de los hombres está en crecimiento y la única forma de vencer el mal es haciendo el bien. En el nombre de Jesús, así, Padre, me dispondré para gloria y honra tuya. Amén. Cuando se leía el capítulo 22, se hizo muchísimo énfasis en la manera y la forma en la que el rey Acab, un terrible rey, involucró a un contemporáneo de su tiempo, llamado el rey Josafat. Ambos eran reyes y ambos gobernaban en un mismo país, pero este país se dividió en dos partes. Y ese país fue gobernado en la parte norte por Acab y en la parte sur por Josafat. Estos reyes, si bien es cierto, pertenecían a una misma nación, su forma o sus ideologías, tanto políticas como religiosas, hacían diferencia sobre todo de compañía o de tener una amistad entre ambos. Sin embargo, Josafat, siendo él, diríamos, el rey que gozaba de mayor popularidad divina, quisiera verlo de esta forma, el rey que gozaba de mayor popularidad divina, porque había hecho conforme a la voluntad de Dios y había llevado a su nación, a la parte sur de la nación, había llevado a buscar de Dios. Por otro lado, su opuesto era el rey Acab, un rey terrible, idólatra, casado con una mujer, dice por allí, con luciferina, pero bueno, eso ya es otra cosa. Este hombre sí hizo todo lo contrario que de Josafat. Este hombre más bien pervertió al pueblo y llevó al pueblo al ocaso, al fracaso. Por cosas, no digo del destino, sino por cosas mal planeadas, mal elaboradas, Josafat, mi amado, hace una terrible alianza. Y eso ya lo hemos visto. Una alianza que involucra dos áreas de su vida. Primera, el área familiar. Y segunda, el área política, que incluye lo militar también. Mi amado, ¿de qué manera se forjó esa alianza? Bueno, la Biblia dice, si usted viene por favor conmigo al segundo libro de las Crónicas, capítulo número 18, verso primero,
La Biblia dice ahí en Segunda de Crónicas, está más adelante de los Reyes, ¿sí? Viene Reyes y luego viene Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, y ahí encontrarás Segunda de Crónicas. La Biblia dice en Segunda de Crónicas, capítulo número 18, que tenía pues Josafat riquezas y dice aquí, y gloria y en abundancia. Creo que esto es algo consecuente, porque al buscar el de Dios, Dios también se encargó de prosperar a este hombre. Pero en medio de esa gloria y de esa abundancia y de esa riqueza, dice la Biblia en el verso 1, y contrajo, no sé por qué, pero contrajo parentesco con Acab. Y ese parentesco, mi amado, lo logra, diríamos, en mayor detalle, lo logra también pues hacer relevancia el mismo segundo libro de Crónicas, pero en el capítulo 21. Y en ese capítulo 21 se nombra, mi amado, al hijo de Josafat. Él puede venir leyendo desde el versículo 1 en adelante, pero quiero leer solo el verso 6. Dice allí, y anduvo en los caminos de los reyes de Israel, hablando del hijo de Josafat, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo a los ojos de Jehová. Y eso ya hablando del descendiente de Josafat, el hijo de Josafat. Mi amado, he ahí el parentesco. Y ese parentesco, obviamente, que lo encadenó, ¿sí? a los caprichos del rey, ¿sí? del norte, al rey Acab. Y ahí el rey Acab, como ya lo hemos visto toda esta temporada de estudio, el rey Acab, mi amado, quiere levantarse en guerra contra los sirios, específicamente contra el rey Ben-Hadad, para recuperar una región que él le había usurpado. Y esta región era Ramot de Galaad. El rey, mi amado, sí, insisto en esto también, el rey se alía con Acab y van a la guerra. Me como un poco de historia para avanzar. Se alían y van a la guerra. Una guerra que, por cierto, Dios ya había predicho que iba a fracasar. Pero le dieron más, prioridad a lo que decían otros profetas y no a lo que decía el profeta de Dios. Se fueron a la guerra y en esa guerra terminó ocurriendo lo que Dios había profetizado. Matarían al rey Acab. Sí, allí en media batalla una flecha perdida caería sobre él, lo heriría y moriría desangrado el rey Acab. Es en ese preciso momento donde, cuando ya se lee Primera de Reyes capítulo 22, cuando dice, y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías su hijo, eso en el reino del norte. En el versículo 41 la historia se enfrasca o se concentra en el rey Josafat, porque de este rey poco o nada se sabe, más allá de lo que se ha venido, diríamos, desgranando en el estudio de Reyes capítulo 22. Ya en el verso 41, el escenario, las cámaras se dirigen al reino del sur y se enfocan de manera ahí primordial en la vida del rey Josafat. Pero yo no me puedo, concentrar en esta noche a continuar los eventos del rey Josafat sin estudiar o sin ver o analizar qué ocurrió después de esa batalla con Josafat. Josafat se alió, ya sabemos de qué manera, tanto militar, política y sentimentalmente con Acab. Pero en su retorno, mi amado, Josafat va a experimentar una buena lana de orejas. El rey Josafat regresa sin pena y sin gloria. Regresa, mi amado, hacia la región del sur. Y ahí, mi amado, en el proceso de que él va saliendo del territorio del norte y va a comenzar a ubicarse en el territorio del sur, le sale al encuentro un profeta de Dios. Es un mismo profeta que Dios ya ha venido usando en otras oportunidades. Para ello, por favor, le ruego que me acompañe al segundo libro de las Crónicas, capítulo número 19. Venga conmigo, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 19. ¿Lo tiene, hermano?
¿Ya lo encontró? El capítulo 18 de Crónicas se lo analizó ampliamente cuando se vio todos los antecedentes de la batalla que se lidió con Josafat, con Acab y contra el rey de Siria, Ben-Hadad. Ahora, versículo número 1. Y Josafat, dice allí, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Eso es el término de la batalla. Y ahí, mi amado, en ese preciso momento, dice el verso 2, y le salió al encuentro el vidente, o lo que es igual el profeta, simplemente se dice vidente de alguien que Dios daba la capacidad de poder ver el futuro a través de las profecías. Y llegó allí, mi amado, el vidente Jehú, hijo de Ananí, y le dijo al rey Josafat, y hago un par de ahí antes de entrar a ver lo que le dijo. ¿Quién es este Jehú? Bueno, mi amado, es importante considerar a través también del estudio que se ha venido realizando, mi amado, ciertos antecedentes respecto de los protagonistas de muchos sucesos bíblicos. Ya se vio con amplitud Josafat, Acab, se vio con también, mi amado hermano, con el profeta Elías, bueno, con todos los profetas que han ido apareciendo. Pero de este Jehú, ¿qué sabemos? Bueno, si usted tiene buena memoria respecto de los estudios que se han ido dando, ya nosotros hemos analizado algunos reyes que han pasado por la historia hasta llegar al capítulo 22. Yo no sé, pero ¿cuántos se recuerdan, por ejemplo, del rey Zimri, del rey Omri? ¿Se recuerda? De Baasa. ¿Se recuerda? Muchos dicen, hermano, estoy perdido. Bueno, vuelva a leer Primera de Reyes todos los capítulos para que refresque. Sí, porque ya retroceder de una manera abrupta no resulta en provecho espiritual para nosotros en esta noche. Sí, pero yo sí les recomiendo que, mi amado, al término sobre todo de los libros que vamos estudiando progresivamente, cuando ya terminemos de estudiar un libro, mi amado, usted tiene la obligación en casa de volverlo a repasar. Dicho de otra forma, cuando llegan los tiempos de los exámenes, uno avanza en los libros, de pronto 5 capítulos, 6 capítulos, cuando ya le dicen examen, ¿qué hace el estudiante? ¿Vuelve a dónde? Al primer capítulo a repasar, al segundo a repasar, al tercero, así, para volverse a empapar y tener fresco en su memoria todo lo que ha aprendido. Y si algo se está olvidando, pues lo vuelve a recordar. Yo le recomiendo eso, mi amado. Sí, y le digo esto, mi amado, en buena ley. ¿Para qué? Para que cuando la misma palabra, que lo va a hacer en muchas oportunidades, vuelva a nombrar ciertos personajes que no cambian así nomás, usted tenga en su memoria y en su corazón fresca también de pronto los antecedentes o de un rey o de un profeta o de un suceso que Dios volverá posiblemente a retomar. Sí, por ejemplo, Dios siempre se va a mantener a través de los reyes, de las crónicas, recordando el pecado que hizo Jeroboam. Siempre lo va a mantener recordando. Así como va a mantenerse recordando los eventos y los sucesos del gran rey David. Amén. Entonces, usted tiene la obligación de hacer esto. ¿De qué? De ir recordando, a través de un estudio también en casa. Ahora, ¿quién es? Dice pues el versículo primero, versículo 1, Josafat, rey de Judá, volvió, dice allí, en paz a su casa en Jerusalén. Y ahí, mi amado, dice la Biblia, le salió al encuentro el vidente, lo que es igual el profeta Jehú. Y este Jehú no es cualquiera, es hijo de Ananí, otro profeta. Ahora, si yo voy recordando Segunda de Crónicas, venga conmigo, capítulo 16. Mire que voy a recordar, pero muy someramente, solo leyendo, no estudiando, porque ese texto ya fue motivo de estudio. Cuando yo voy, mi amado, al segundo libro de Crónicas, y ese segundo de Crónicas está enlazado con Primera de Reyes, capítulo 15. Mira que ya vamos al capítulo 22. Sino que la mente a veces es frágil para recordar. En el segundo de Crónicas, capítulo número 16, mira lo que nos dice el Señor en el versículo número 7. Y aquí está hablando del reinado de otro hombre llamado Baasa. Y dice aquí, versículo número 7.
En aquel tiempo vino el vidente, no Jehú, sino el vidente Ananí, que era ¿quién? Padre de Jehú. Está hablando del linaje de los profetas. Vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste, dice aquí, en Jehová? Él los entregó en tus manos. Y el reproche era ¿por qué? Porque, mi amado, el rey se había apoyado obviamente en la primera y gran batalla en Dios, y Dios le había dado en la victoria, y en la segunda batalla, mi amado, hace lo que a él le da la gana. Y Dios le dice: así nunca vas a poder prosperar y los enemigos te vencerán. Ese profeta Ananí, mi amado, que en su debido momento también se estudió, mi amado, si tuvo un hijo y él lo educó y le dio la misma línea que de Dios él tenía, ¿sí? Es decir, el buscar de Dios su voluntad a través, ¿sí?, de la palabra, y cómo no, Dios fue recíproco y le levantó un gran siervo de Dios, un hombre llamado Jehú. Es este profeta, Jehú, hijo de Ananí, el que va a confrontar al rey. Y ese, mi amado, le dirá lo siguiente. Luego Jehú, ojo con esto, será un cronista de mano derecha del rey Josafat, más adelante. Y eso es lo bueno, mi amado, cuando alguien, sabiendo que actúa mal y recibe una lana de orejas, lo acepta y obviamente enmienda y corrige su mal estilo de vida. Qué bueno es estar rodeado de gente, mi amado, que te haga ver tus errores y de ellos tú te valgas toda una vida para poder caminar, mi amado, de manera derecha. ¿Quién de ustedes se pelea cuando alguien le dice la verdad en la cara? Mi amado, una recomendación sobre todo para gente joven: si alguien te hace ver tus errores, guarda esa amistad, no te enemistes con ellas. Si alguien me dijo esto, no me gusta, y lo bloquea. ¿Y qué es lo que no te gustó? Que te dijo que posiblemente, hermana, ya no vas a la iglesia. ¿Qué pasa que no estás viniendo? Ay, me molesta, solo de Cristo me habla y la bloquea. No pierdas. Si alguien te hace ver, oye, levante las manos, mira, oye, esto, conserve esas amistades. Amén. Ya muchos me están mirando mal, ¿sí? Igual usted que a mí. Y ahí el profeta le dice, verso número 2, al impío le dice, mira cómo lo recibe, este es el recibimiento que le da Jehú al rey. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Ojo, mi amado, con esta expresión. Yo quiero ir puntualizando. Sí, quiero ir puntualizando porque me parece que es muy meritorio, mi amado, sí, poderlo contrastar en parte con palabras que el Señor Jesucristo nos ha dejado a nosotros como gran relevancia, sobre todo de doctrina de vida espiritual. Ojo, ven conmigo, por favor, si quisiera que me acompañes al Evangelio de Mateo. Ven conmigo, por favor. Rápidamente abre tu Biblia en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo número 5, lo voy a contrastar. ¿Lo tienen? Versículo, número 44. Verso número 44. ¿Ya lo encontró? Ya, póngale el dedo ahí. No lo voy a leer, solo póngale el dedo ahí. ¿Ya? Y vuelva, por favor, al texto, sí, de Segunda de Crónicas. Mira que se dice buscar. ¿Ya? Listo. Voy a leer nuevamente Crónica, capítulo número
Sí, número 19, verso 2. Le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y le dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pregunto, vuelve ahora, no pierdas Crónicas y vuelve a Mateo. Pregunto, ¿qué nos enseñó nuestro Salvador? ¿Qué dice el texto? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús ahí luego dirá ampliamente: ¿qué provecho tiene si solamente hacen el bien entre los que ustedes aman? Hagan el bien con los que ustedes los odian. Con ellos se resalta, se predomina en todo caso en manifestar la buena fe que se proclama en Cristo. Ahora, ¿por qué hago leer este texto? Porque parece ser, si no se lee bien o si no se entiende bien, ¿con qué intención dice Dios? Porque es Dios hablando, no Jehú. Dios hablando a través de Jehú, cuando le hace la reclamación a este rey diciéndole: ¿por qué has dado ayuda a este hombre perverso? Si vuelvo, mire que lo voy a tener ahí jugando entre esos dos textos. Si vuelvo al verso 2, la pregunta que se le hace a Josafat es: ¿al impío has dado ayuda? Al impío o a los que no aman a Dios, si le has prestado un servicio, yo pregunto, si esto lo filtro bajo la óptica de Cristo, ¿está bien o está mal? ¿Está bien? Si yo estuviera en los zapatos de Jehú, conociendo lo que dijo Jesús, diría: ¿pero y acaso eso no es lo que manda Dios? Ayudar a los que me aborrecen. ¿Acaso eso es lo que Dios no nos enseña? Que al malo no le resistamos, y si nos pide algo hasta le demos no la capa, no solamente la túnica, sino la capa también. Ahora, esto hay que entenderlo en el contexto indicado, porque si lo saco fuera del contexto, entonces se hace un pretexto para enseñar cualquier tontería. Mi amado, una cosa, y mire que voy a puntualizar, una cosa es ayudar o bendecir a los que nos aborrecen, a los que nos maldicen, a los que nos buscan hacer daño. Una cosa es hacer bien o pagar, como se oraba hoy inicialmente. Dios nos ha mandado, mi amado, hacer bien al que nos hace mal. Pero también hay que tener muy presente con qué contexto Dios se lo dice. ¿Sí? Dios no está reclamándole la acción estrictamente hecha de un hombre de bien para alguien que ha hecho o que vive mal. Está bien, mi amado, que usted pueda acercarse a un perverso y de pronto ayudarle a empujar su carro porque se quedó botado ahí en la Francisco de Orellana. Está bien, mi amado, de pronto dejar usted de comer y darle a un perverso que de pronto viene insultando, se cae, y darle usted el socorro, levantarlo y vendarlo y decirle: qué tristeza verte así. Y lo levanta y claro, yo sé que los demás dirían: déjelo que esté caído. Pero el accionar de una vida cristiana nos hace distintos y diferentes, porque deberíamos de ser hombres y mujeres de bien. Eso es lo correcto, eso es lo bíblico. Y eso es lo que Dios desea de su pueblo. Del Dios nos ha enseñado, haciéndonos ver por medio de las Escrituras, que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Y sobre buenos y malos Dios da, mi amado, el pan de cada día. Eso es lo bueno. Ayudar a los enemigos. Y si eso es así, ¿por qué entonces Dios le reclama a través del vidente a Josafat, diciéndole: ¿por qué has ayudado acá? ¿Por qué has amado a este hombre que me aborrece? ¿Dónde está la encrucijada en esto? Es en la alianza que había de por medio. En la alianza que había de por medio. Dios, mi amado, se ve como plato de segunda mesa. Usted sabe a lo que me refiero en ese sentido, ¿no?
Como cuando un muchacho la pretende a usted, ¿sí? Y de pronto la pretende, pero usted ahí se resiste y uno dice, y el muchacho, te echa la dura, dice el muchacho, y se va a pegar. Y la otra dice, bueno, y la acepta. De pronto ahí usted despierta algo de deseo, ve, rapidito me cambió. Yo sí le iba a dar chance, pero no, yo quería no tan rápido, que vea que soy dura de conquistar. Pero al poco tiempo, 15 días después, termina y vuelve donde usted. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor lo reciben? ¿Ah? Hay una que sí, hermano. Hay otra que, pero vea, porque yo soy plato de segunda, esa es decir. Ahora, el problema, mi amado, entre Josafat, ¿sí? y acá y Dios en ese triángulo, es que ¿sí? Josafat tenía vínculos. Ojo, vínculos, ¿sí? Con acá. ¿Vínculos de qué? Mi amado, tenía vínculos de parentesco. Tenía vínculos políticos, tenía vínculos, mi amado hermano, militares. Tenía entre estos dos, se tenían un mutuo aprecio, pero en este caso, digamos, en contraposición de lo que la Biblia decía. ¿Y qué decía el Señor? No daréis, si o no te uniráis en yugo desigual con los incrédulos. Él se había unido en yugo desigual. Ahí radicaba el mal. Mire, una cosa es que tú ayudes a un drogadicto, una cosa es que tú ayudes a un borracho, una cosa es que tú ayudes a alguien blasfemo, a alguien necio, a alguien... Está bien, hay que ayudarlo, pero otra cosa es que en el proceso de la ayuda tú hagas vínculos. ¿De qué, mi amado? Vínculos con sus propias, diríamos así, necedades. Vínculos, mi amado hermano, con sus torpezas. Vínculos con sus desatinos. Vínculos con sus, en ese sentido ya espiritual, vínculos con sus equivocaciones doctrinales. Eso sí es un problema. Cuando yo voy a la Escritura, entonces Dios, mi amado, obviamente se resiente sabiendo de que yo no estoy simplemente para ayudar, que debería de hacerlo, sino que estoy también dispuesto para poder ceder o caer en en las provocaciones de aquel que yo podría estar ayudando. Y eso Dios, mi amado, lo advierte, y por eso le manda a su profeta y le dice, tú has ayudado, no le dice a un hombre en desgracia, has ayudado a un impío. ¿Pero en qué sentido? Porque tú también has caído en impiedad. Ahí es otra cosa. El que con lobo se junta ya no aprende. Y el que anda con necio también, mi amado, se hace. Yo quiero ir a principios bíblicos, principios que he querido rescatar. Aquí hay un texto escondido, Eclesiastés 7:7. Venga conmigo. Eclesiastés 7:7. Y va a ver que leyéndolo usted va, y reflexionándolo, tú dirás, es verdad, hermano, es verdad. ¿Tiene? Eclesiastés capítulo 7, verso número 7. Dice el Señor, ciertamente, mira que lo voy a poner en el plano práctico, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Y voy a la práctica, paro ahí. Mi amado, yo he resaltado dentro de la parte introductoria que Josafat era un hombre muy bendecido por parte de Dios por su acertada acción de búsqueda que tuvo en el reino del sur para con su Dios. El hombre era inteligente, era, mi amado hermano, práctico para hacer la voluntad de Dios. El hombre prosperó enormemente porque se alineó. Y Dios hasta lo comparó tal cual como cuando David buscaba del Señor. Pero, y esto todavía yo tengo interrogantes, por una extraña razón, en todo el fulgor de su éxito,
espiritual, familiar, de manera en cuanto a política, militar, en todo, estando en la cúspide. No sé qué se le cruzó a Josafat por la mente, no lo entiendo, amado, y hace una alianza a través de su hijo, dándole a la hija de Acab para que se case. No sé qué le pasó a este hombre. Y al hacerlo, inmediatamente abrió, no una puerta, abrió un portón. Una cosa es abrir una puertecita, pero él abrió un portón. Porque Acab se sintió, a través de esa unión, se sintió con todo el derecho de pedirle a Josafat, no solamente ahora, digamos, una alianza familiar, sino una alianza política y militar. Y Josafat, bien mandado, abrió el portón y dijo: tu carro, mi carro es tu carro, mi gente es tu gente, mis caballos son tuyos. Así se manifiesta el Señor. Usted recordará las palabras del capítulo 22 cuando se presentó en Ramón de Galaad la batalla. Le dijo: ¿me acompañas, hermano, para ir a pelear? Le dijo: claro, mi ejército es tuyo, dijo Josafat. Amado, y una vez hecha la alianza, ojo, Leo 7:7, primera parte, ciertamente, es decir, va porque va, la opresión hace entontecer al sabio. ¿Quién oprimía a quién? Mira, Josafat no pudo, no sé si quiso, pero no pudo hacer reflexionar al rey respecto de que se vuelva Dios. Porque eso sí, Acab seguía sirviendo a los Baales. Diría cualquiera: me voy a aliar contigo para rescatarlo, hermano. Deme permiso para irme al mundo porque quiero salvar a los perdidos. Vaya, varón, vaya. Otra cosa es ir al mundo y quedarse ahí. ¿Y qué pasó, hermano? Ay, no, aquí ha sido duro esto, ¿ah? Yo que iba a reprenderlo, ahora hasta me gusta lo que iba a reprender. Entonces, ahí viene el conflicto de Josafat. Y cuando Josafat, mi amado, se apegó demasiado al rey Acab, mi amado, se entonteció. Porque ni aún escuchando profecía, ¿de qué profeta? Deme el nombre. No. Ananí no. Pero si recién vimos la semana pasada, hermano. Con M. Micaía. Quinta. La primera, Micaía. Tiene que repasar, tiene que volver a leer. Yo no voy a retroceder. Mi esposa pelea conmigo, le soy muy honesto. Me dice: no repitas tanto. Y yo digo: no, es que si no repito la gente se olvida. No, la gente es pila, me dice. Mire, esta es pila. Micaías le dijo o no le dijo al rey Josafat: no vayan a la guerra. Le dijo que no vayan, que vayan, que no vayan. Que no vayan a la guerra. Dios va a hacer un caos en la guerra. Pero claro, tanta cercanía hubo, tanta opresión, tanta influencia hubo de Acab para con Josafat, que sin que se cumple este texto bíblico. Cuando la opresión, mi amado, es intensa, ¿qué hace el sabio? En el sabio, ¿qué hace? Lo hace entontecer. Mucha gente, mi amado, y aquí quiero una alerta. Alerta. Cuando uno está buscando de Dios, mi amado, la cabeza de un cristiano, te estoy hablando metafóricamente, la cabeza de un cristiano es un foco encendido. Cuando uno está buscando a Dios, cuando uno está cerca, pegadito del cielo, al bajar de su presencia, uno tiene que hasta ponerse como estos personajes de Star Wars, encima para que no opacar por la luminosidad que uno irradia. Pero cuando uno comienza a hacer alianzas, sobre todo indebidas, mi amado, el foco va a comenzar a ¿qué? A opacarse. Por eso es que Jehú le dijo al rey: ¿por qué te has aliado con este hombre? ¿Por qué? Le dice:
has ayudado? ¿Por qué has amado a los que aborrecen a Dios? Las palabras de Jehú fueron escogidas, no le digo cualquier palabra. Y es verdad, la opresión hizo entontecer al sabio, y lo que es peor, las dádivas también que hacen los regalitos corrompen el corazón. Hermano, si tú te alejas de Dios, ojo con esto, ese esplendor que Dios te dio en algún momento, la vas a perder. Esa luminosidad se va a opacar. Esa intensidad, ese fuego va a disminuir. La Escritura, mi amado, volviendo a Crónicas capítulo 19, por eso es que era necesario abrirle el espacio para topar el aspecto de Josafat, volviendo de esa batalla a su casa. Dios le dijo a él: al impío tú has dado ayuda y has amado o amas a los que aborrecen a Jehová. Mira, cuando él le dice estas palabras, mi amado, Josafat calla la boca. Calla la boca, porque no había ningún tipo de testimonio que pudiera revertir esas palabras. Porque ¿cómo venía Josafat del reino del norte? ¿Cómo venía? Con trompeta, con salterio, celebrando la victoria. ¿Cómo venía? Venía cual perro con el rabo metido. Ustedes saben que cuando los perritos salen de sorprender y sale un perro más grande, ¿cómo? Así regresó Josafat a su casa, abucheado. Su ejército salió. Si el mismo, acuérdate, el mismo Josafat en plena batalla tuvo que clamar a Dios, tuvo que gritar, digo, ¡ay! En plena batalla. ¿Por qué? Porque se vio rodeado de los sirios. Y Dios dice ahí para que lo ayudó, para que por lo menos libró su vida. ¿Cuánta gente ha de haber muerto en ese día, hermano? Y dice: pues has salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. ¿Por qué? Porque si Josafat, ¿qué hizo? Hizo, mi amado, malas compañías. Hay un texto precioso que quiero compartir contigo. Así como se leía Eclesiastés 7:7. Ven conmigo a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, verso número 33. Créeme, tú tienes que ser en Dios. Mira, práctico a la hora de manifestar la vida cristiana. Mira, ayuda al que te dé la gana, ayuda con las veces que tú quieras. Gente buena, gente mala, cuando si puedes hacer, mi amado, el bien, hazlo. Pero tienes que ser selectivo en quienes te rodean. ¿Sí? Hermano y hermana, tú tienes que ser selectivo, ¿sí? A la hora, mi amado hermano, de rodearte de gente. Tú puedes ayudar a cualquiera. Una vez que lo ayudas, Dios te bendiga y sigue tu camino. Pero quien te rodea cada día, quien vive junto a ti, mejor dicho, a quien tú le das apertura para tu fe, o a quien tú le das apertura para una amistad, a quien tú le das apertura para un compañero de trabajo, tienes que ser selectivo, porque te puede replicar el mismo escenario de Josafat y Acab. Porque la Biblia dice en Corintios capítulo 15, verso 33, dice: no te equivoques. El término errar es errar al blanco. Este término de errar viene, mi amado, de una ilustración de que un hombre saca una flecha, ¿sí? Estira su arco con ella y lanza al objetivo, pero no da en el blanco. Eso implica el término no erréis. No te equivoques. Las malas... Yo quisiera ser muy amplio en esto, no solamente hablando de conversaciones, porque uno se pone a conversar con quien uno tiene apertura para conversar. Usted ve gente que no conoce, que simplemente hace hola y
y chao, y sigue su camino. Pero ¿con quién usted se detiene a conversar? Con quien usted obviamente se siente cómodo, con quien usted le da apertura, con quien usted obviamente hace un lazo, hace un vínculo. Con él que usted conversa. Me recuerdo, amado, yo también he trabajado en muchos años, le cuento, pero a la hora de ponerse a dialogar, amado, yo era muy discreto a la hora de hablar. Así enterar lo que convenía hacer enterar. Y las otras cosas, cállate boca. Mi amado, dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen. La gente que dice, yo no creo, hermano. ¿Cómo que no? ¿Le vas a decir a Dios que te está mintiendo? Dios te dice, las malas conversaciones corrompen. Y no dice que corrompen tus palabras, no. Corrompen tu estilo de vida, tu conducta. Dice, corrompen las buenas costumbres. Eso tiene que ver con mi conducir. Es decir, que palabras pueden aún cambiar mi estilo de vivir. Porque para que alguien me enseñe una buena costumbre, hablando de la labor que hace un padre y una madre, ellos lidian con nosotros por años para poder tener buenas costumbres. Un padre le dedica todo su tiempo, su energía y su esfuerzo para que un niño aprenda a lavarse las manos, para que un niño se cepille los dientes. Eso no lo hace de la noche a la mañana, es un proceso de años en muchos. Para que sean responsables, para que guarden su ropa, para que estudien, para que apaguen el televisor. Es algo, mi amado hermano, que se dedica mucho trabajo. Y toda esa labor se puede perder si no se considera la advertencia de Dios. Hay conversaciones que pueden, mi amado hermano, tergiversar el proceso de aquello que antes alguien dedicó en tu vida con mucho esfuerzo para que seas algo de bien. Malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ejemplo, va una mujer X, cualquiera de ellas, a quejarse con otra de que le está yendo mal en el matrimonio. La mujer que tiene ese problema en casa es una mujer posiblemente de buen oficio, responsable, es una mujer entregada a su hogar, pero le está yendo mal. Entonces ella en su desahogo, como no tiene en casa con quién conversar, va y se junta con una vecina. Y la vecina, que obviamente no tiene o no ha tenido el estilo de vida que tiene esta buena mujer, le dice, ¿qué vas a estar sirviéndole? ¿Qué vas a estar? Deja que él se haga. No le planches. ¿Cómo es posible que te rebajes de esa manera? Hermano, y la mujer de buena ley, de buena casa, hermano, agarra la conversación y lo lleva a la práctica. Y se tira al abandono. Y en vez de añadirle alivio a la mala relación que hay, le tira candela al asunto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué la hizo cambiar de su buena forma de atender el hogar? ¿Qué la hizo cambiar? Una mala conversación. No me venga a decir, no, la Biblia se está equivocando. Yo no creo, hermano. Pues déjame decirte que Dios está hablando con toda severidad, con toda asertividad. Las malas compañías pueden, llamado, terminar haciéndote cambiar tu estilo de vida. Así como cuando alguien dice, voy a la iglesia, no vayas. No, que a mí me guste. No, ay, que el pastor que te va a multar. Bueno, yo no camino para el pastor, yo camino para Dios, pero ya un ratito, hermano, nomás. Y entre palabras van y palabras vienen. Ya no viene. Jehú, segunda de Crónicas 19,
ha salido. Mira lo que la sentencia que Dios le había dicho a este hombre. Ha salido, ¿sí? Pues ha salido de la presencia de Jehová. ¿Qué cosa salió? Antes de esta alianza, lo único que salía de Dios para Josafat era bendición, abundancia, riqueza, protección, cuidado, victoria. Todo eso había salido de Dios. Cuando Josafat puso en su corazón, ¿qué cosa? Su corazón a buscar de Dios. Pero ahora Jehú le hace saber al rey que algo ha salido de Dios para él. ¿Qué cosa salió? Ira contra ti por esto. Verso 3. Pero le dice, pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes, obviamente, de idolatría, que era de Asera, que era la diosa de Baal, y has dispuesto tu corazón para buscar de Dios. Ya, esas son las palabras pocas pero precisas o concretas que Jehú le mandó, sí, que Dios le mandó a través de Jehú al rey. Y se fue Jehú. Usted dirá, pero ¿y qué le ocurrió al rey? Bueno, aparentemente, si usted lee hasta el verso 3, nada ocurrió. Pero cuando usted avanza el capítulo 20 del mismo libro de Crónicas, ahí usted, mi amado, sabrá en qué consistió la ira de Dios en contra de Jehú. ¿Qué le ocurrió? Aquí sí quiero hacer una lectura un poquito progresiva, donde usted y yo participemos de manera articulada en la lectura. Ya lo veremos obviamente más en detalle, pero hoy leamos a vuelo de pájaro, como se suele decir. Pasadas estas cosas, bien dice mucha gente que Dios tarda pero no olvida. Pasadas estas cosas, verso 1 del capítulo 20 de Crónicas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciéndole: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria también. Y he aquí están en Hazezotamar, que es en Engadi. Entonces él, hablando de Josafat, tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar, como todo buen buscador de Dios, que hizo proclamar en su nación: ayuno, vamos ayunando, vamos orando. Pero recuerde algo, Dios le había dicho años atrás, porque esto no ocurrió enseguida, hermano. Del capítulo número 19, verso 1 al 3, al capítulo 20, pasaron años. La Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda también. Y él clamó, puso orar, Señor. Verso número 4, léalo por favor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre vosotros o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Como buen cristiano,
buen cristiano. Dijo, hay que buscar de Dios, hay que hacer ayuno, hay que clamar al Dios de los cielos para que nos dé su auxilio. Sin embargo, amado, pese a todo esto, Dios no digo que no escuchó. Dios no quiso responder la oración. Recuerde que Dios puede contestar de 3 formas a una oración. De 3. No conozco una cuarta. Solo 3. Dios puede contestar tu oración otorgándote lo que le has pedido. 2. Dios puede contestar tu oración negándote lo que tú le has pedido. Y 3. Dios puede contestar tu oración quedándose en un completo silencio para ver qué haces. Recuerda, a veces los cristianos tenemos un mal concepto respecto de que a toda cosa que se nos pide debemos de darle siempre un sí por respuesta. El no también es una respuesta. Los padres lo practican a diario. Mamita, ¿me invitaron a salir? No. Que tú eres mala, me estás pidiendo que te responda. Y mi respuesta es no. ¿Verdad? Ya está respondido. Profesor, ayúdeme. No. Oye, usted es malo, ayúdeme. No. Eso usted sacó y esa es la nota que le va a ir. ¿Le respondieron o no le respondieron? ¿A cosa le gusta el no por respuesta? A nadie. A veces es bueno los no. Claro, hermano, porque a veces pasa, Dios nos libra de cosas terribles con los no. A veces la gente sale y después nos enteramos, oiga, se mataron esa gente. Si yo hubiera estado ahí, hubiera corrido la misma suerte. Y Dios, queriendo salvaguardarme, dice no. Pero claro, cuando Dios nos dice sí, uy, la gloria de Dios. Padre, sáname, toma sanidad. Gracias, Señor. Sale como Pablo inflado. Dios me oye, Dios me ama, Dios me quiere. Porque eso sí, cada vez que Dios nos da una respuesta afirmativa, es que Dios me ama. Y cada vez que Dios no me quiere dar una respuesta, sino negativa, Dios me odia. Dios no me quiere, Dios no me escucha. Amado, y cuando Dios calla, cuando Dios hace silencio, mi amado, es que Dios quiere ver en nosotros o quiere promover en nosotros una virtud llamada paciencia. David dijo, pacientemente esperé en Jehová. ¿Sí? Las respuestas divinas, amado, no son como la lámpara maravillosa que usted agarra y aparece y te conceden el deseo. Ahora bien, cuando se sigue leyendo el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, veamos qué pasó. Versículo número 20. Segunda de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, ¿qué pasó? Salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá, y moradores, ¿de dónde? Moradores de Jerusalén. Oídme. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis. Estas palabras son de mucha sabiduría. Y tienen eco hasta el día de hoy. Tienen eco. Versículo número 23. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir, para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir,
cada cual ayudó a la destrucción. ¿De quién? Ahora, ojo con esto, miren, no quiero concentrarme mucho en esto porque esto no es el texto a estudiar, pero ¿qué quiero relevar en esto? Ya estudiaremos eso de un momento cuando lleguemos a esta parte, pero ¿qué quiero darle relevancia? Mira, Dios dio la victoria, pero Dios usó a los moabitas, a los amonitas y a los sirios para causarle a Israel una severa destrucción. La guerra fue ganada, pero el daño que se provocó, mi amado, hizo remecer a más de un judío. Quiero volver otra vez a retomar, obviamente, Crónicas 19, dando hincapié en esto. La ira que Dios había dicho por medio del profeta al rey Josafat, obviamente, mi amado, tendría consecuencias. Cuando Dios está airado, mi amado hermano, ojo, todo lo que tú hagas saldrá mal. La Biblia dice que cuando uno está en bien con Dios, aún hasta nuestros enemigos hacen estar en paz con nosotros. Amén. Pero cuando uno se aparta de Dios, esos mismos enemigos que están dormidos, Dios mismo se encarga de qué. ¡Hey! Levántense y usan nuestros enemigos para castigarnos. Claro, cuando eso pasa, claro, uno se extraña. Ay, Señor, pero ¿por qué ahora? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora apareció esta enfermedad? ¿Y por qué ahora me quieren votar? ¿Y por qué ahora estoy pasando esto? ¿Y por qué ahora me están robando? Y Dios dice, porque estás dormido en mis caminos. Porque ya no me buscas como antes. Porque estás ahora en una alianza extraña, la cual a mí me irrita. Porque recuerda que servimos a un Dios sumamente celoso. Mi amado, las malas compañías, si tú no te apercibes, te arrastran. Ven conmigo a la Biblia. Tengo textos preciosos que yo creo que te van a ayudar. El primero de ellos está en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 14 al 15. Ven rápidamente. ¿Lo tienes? Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo número 3, verso número 14 al 15, dice el Señor, mira, ponte asunto a esto. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese, ¿qué dice el Señor? Señalando, es decir, reconócelo. Yo le pregunto, yo sé que esto aquí no pasa, en otras iglesias puede ser, pero cuando alguien que ha aprendido a convivir entre hermanos, cuando alguien está estrechamente vinculado, esto por lo general suele pasar en iglesias medianas y pequeñas, en iglesias grandes es muy difícil, pero en iglesias pequeñas o medianas sí se podría llegar a dar con más oportunidad en este escenario. ¿Qué cosa? El poder saber cómo camina, sí, el hermano. Y aquí entre nosotros, creo que como no somos tan grandes, creo que por lo menos sí uno ve y uno dice, el hermano no viene. Así también cuando uno está en contacto con la gente, dice, no, el hermano viene casi todos los días. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ¿qué dice? Reconózcalo, dice, sepan ver de quién es y de quién se trata. ¿Y qué te dice el Señor? Mira, qué curioso, esto no lo dice el Señor por malo, lo dice para precautelarte. Dice, y no os juntéis con él. ¿Cuál es la intención de Dios?
Mira, Jesús dijo, y esto no se contrapone, Jesús dijo que si uno hace, bueno, a Pablo, ¿no? El Evangelio dice que si uno hace volver al que se aparta, cubre multitud de pecados. Santiago, cubre multitud de pecados. Es decir, si uno ayuda a salir del bote, de la basura, a alguien que es cristiano, pero que por alguna situación cayó ahí en la basura, hablando de el pecado, se revolcó otra vez en el pasado, y alguno que se da cuenta lo ve y lo ayuda y lo saca de ahí, y él pide perdón y camina, pues gloria a Dios por tu hermano levantado y gloria a Dios por ti porque lo ayudaste. Amén. Pero hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que queriendo ir a ayudar a mi hermano, ¿cuál puede ser el riesgo? Si yo no estoy bien parado, si yo no estoy bien enchufado con Dios, el rescatista puede correr el mismo riesgo o en la misma fortuna del rescatado. Eso suele pasar sobre todo en el ámbito, se lo digo así, secular, sobre todo con los rescatistas, ¿sí?, que son del mar. En este caso los guardias de marina o los salvavidas. Muchos salvavidas, por querer ir a rescatar al ahogado o al que se está ahogando, ahogan al rescatista. Y en vez de ver un muerto, muchos padres cometen ese error. Ven a su hijo que se está ahogando y los padres, ¿qué hacen? En su desesperación y en su amor, ¿qué hacen? Se tiran a rescatarlo. Cuando se da cuenta, murió el hijo y muere el padre o muere la madre. Ante ese riesgo es que Dios dice: no os juntéis con él. ¿Con quién? Con aquel hermano que vive en desobediencia con lo que Dios ha dicho. Pero ojo, aquí no pasa, eso pasa por allá, por las iglesias que no son por mi casa. Pero ¿qué es lo que suele pasar? Que cuando viene el hermano que poco o nada pone en práctica la palabra, parece que tiene miel. ¿A qué me refiero? Que la gente al verlo, hermano, y se hace un grupito con él. Y yo no digo que está mala. Está bien si estás hecho un grupito con él. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para animarlo, hermano, a los tiempos que se deja ver. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué le parece si hacemos una oración en este momento por usted? Y oramos y le pedimos a Dios que lo afirme. Y el varón, sí, hermano, si usted está haciendo esto, un grupito chévere, le doy like. Listo. Le acepto la solicitud. Pero si usted se acerca con ese hermano que poco o nada viene, ese hermano, ¿qué pasó a los tiempos? Señor, ¿qué pasa? Que estoy visitando unas peladas. Dice, ¿dónde están las peladas? De verdad, ¿y dónde están esas peladas, hermano? Te fregaste, hermano. El rescatista se termina ahogando con el rescatado. Si me hago entender, ¿verdad? Malas compañías. ¿Qué te dice el Señor frente a las malas compañías? Dice ahí, mi amado, versículo número 14 estamos: no te juntes con él para que se avergüence ¿quién? ¿Quién? El hermano que está apartado. ¿En qué sentido? Mira, no tanto apartado, el hermano que está en desobediencia. Pero ¿sabes por qué muchas veces hay hermanos que no reflexionan respecto de su mal camino? Porque cuando ellos vienen y la gente les sale al encuentro a recibirlo, lo reciben, sí, está bien recibirlo con cordialidad, pero nunca lo reciben con exhortación. Y él piensa que como nadie le dice nada malo de su mal estilo de vida, piensa que está bien. Pero si por doquier encuentra el mismo criterio, va para acá, va donde el pastor, hermano, ¿y por qué no viene? Ay, pastor, es que tiene que esforzarse, hermano. Y si va donde ti, oye, ese pastor, ¿por qué no ha venido, hermano? También, bueno, donde el pastor.
Sí, porque tienes que buscar de Dios, varón, allá afuera está el diablo, te va a arrastrar al infierno, arrepiéntete. No, porque te vas donde otro. Y si encuentra el mismo criterio en todo, dirá, no, yo tengo que inventar. Yo tengo que cambiar. Pero por lo general, el hermano vago encuentra a otro hermano vago en la iglesia. El hermano murmurador, que ya la gente sabe que ese es cuentero, siempre encuentra en una iglesia a otro hermano cuentero. Y entre ellos se están soplando sus propios carbones. Cuento aquí, cuento acá, cuento aquí, y así está. Con los tales, ¿qué dice la Biblia? Si Josafat se juntó con Acab, ahí está, toma tu maduro. Para que se avergüence. Pero viene la advertencia de Dios, la ayuda para el caído. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Pero amonéstalo. Otro texto. Judas capítulo 1. Ustedes dirán, ese sí es el traidor. No, es Judas Iscariote. Este Judas es hermano de Jacobo. Judas capítulo 1. Está antes del Apocalipsis. Capítulo 1, verso 20 al 23. Dice el Señor: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvate o conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y dice, a algunos, mira, aquí hay, mira, en la iglesia pueden haber varios tipos de personas, ¿sí? O se los podría clasificar en diversos rangos. Los primeros, los que siempre están buscando de Dios. Los que siempre están, digamos así, en buena ley, alineaditos con Dios. Usted siempre encontrará en una iglesia gente que es de Dios. Que cualquier cosa es, vamos orando en este momento. Que cualquier cosa es, vamos a doblar rodillas. Vamos a, ¿sabes qué? La Biblia, leamos más la Biblia. Hermano, estamos orando, no estás con la casa. Hay gente que siempre hablará de Dios al 100%. Dos, los que dudan, los hermanos dudosos. Es decir, los que siempre tienen interrogantes respecto de qué. Leamos. Respecto de esto, mira, a los que dudan, convencerlos. ¿Y esto a qué se refiere, amado? A estos hermanos que les cuesta afirmarse en la obediencia. Por ejemplo, mi hermano, tú diezmas. Claro, pues, hermano, si ya hay bendición, de verdad, porque a mí no me alcanza el dinero. ¿Qué me toca a ti hacer, hermano? Convencerlo. ¿Por medio de qué? Oye, hermano, ¿y cómo eso andan evangelizando? Porque créeme que a mí, yo creo que yo no sirvo para esto. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ven acá. ¿Y qué tienes que hacer? Convéncelo. Tienes que convencerlo. Si a ti Dios te ha dado madurez, ¿para qué te la dio? Para que tú, al indocto, al que le falta todavía doctrina, tú te encargues de qué? De hacerlo crecer. Imagínate que te diga uno de tus parientes, uy, yo nunca aprendí a leer, de verdad, ven acá, yo te voy a coger acá. Y le enseñas. A los que dudan, convéncelos. Y hay otros también. ¿Cuáles? Y esto está en las iglesias también, que no son de Dios, pero les gusta estar en la iglesia. ¿Cómo así? Pregunto, en una escuela hay gente excelente, en un colegio, hay gente que es para abanderado, hay gente que estudia como que se levanta y dice, hoy quiero estudiar. Hay otros que son conformistas. ¿Cuánto sacaste? 5. Y contentos. Hay otros que este año me quedo.
Oye, pero ya vas repitiendo, ¿y qué pasa? Repito. Para los que en la iglesia, también hay gente que en la iglesia, no aquí, porque ya por mi barrio, todo es por mi barrio. Mi amado, hay gente que, créeme, no nació, por decirlo así, para ser salvado. Sin embargo, les gusta oír el evangelio. Les gusta visitar las iglesias. Les gusta aprenderse las canciones. Y las cantan. Y hasta memorizan el texto bíblico. Y hasta salen a acompañarte a evangelizar. Y hasta se bautizan. Y hasta se paran en el altar y predican. Ay, hermano, ahí me puso peligroso. ¿Y qué con esos? Mira lo que dice. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor. Ojo con esta parte final. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Y esto a qué hace alusión? A aquellos, llamados, que están vendidos al pecado, pero que, oh sorpresa, viven en tu entorno. No los puedes evitar, pero están ahí. Hay gente, mi amado, que se deleita en pecar y están junto a ti. Y tú dices, hermano, ¿y cómo hago con esto? Los voto, ¿no? Pero eso sí, ten cuidado. Con ellos se camina juntos pero no revueltos. Juntos pero no revueltos. Imagínate que uno de esos sea tu jefe. Que uno de esos sea tu papá. Que uno de esos sea tu hijo. Que uno de esos sea un abuelo. Sea un compañero de la universidad. ¿Me entiendes, hermano? O sea, alguien que dice ser cristiano pero que no lo es, simplemente está ahí. Un día está aquí, otro día está, como digo yo, está en la cantina. Un día está aquí, el otro día está en un baile. Un día está aquí, otro día está fumando en la esquina. Y tú dices, hermano, y usted me dice, ¿qué fue, hermano? Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Él es mi hermano. Le dice a su hijo. ¿De verdad? Usted te viene y le dice, claro, pues compadre, en casa de oración voy yo. Y dice, a ellos aborrece aún qué cosa, la ropa contaminada por su carne. Hablando de qué cosa, hablando de su sobra. Mi amado hermano, no te doy más larga esto. Cuando retomo Crónicas capítulo 19, verso 3, si bien es cierto, Josafat hizo torpemente al hacer alianza con Acab, su búsqueda, ya usted leía conmigo capítulo 20, su búsqueda, su forma de reivindicar sus malas acciones, hizo que Dios tuviera al fin de sus días, ¿qué cosa de él? Misericordia. Misericordia. Amado hermano, dice el Señor allí, pero se ha hallado en ti buenas cosas, por cuanto quitaste de la tierra las imágenes de acera, y has, sobre todo, me encanta esto, y has dispuesto tu corazón para buscar de Dios. La Biblia dice que sobre toda cosa guardar, debemos de guardar nuestro corazón. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra y espero que sepas escoger, mi amado, la gente con la que tú te rodeas. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra.